La designación de Larry de Boe como fiscal general de la República es una cachetada a mano cambiada a la dignidad de nuestro país. La designación de Egle González como defensora del puesto es como si la cachetada viniera con saliva. Y perdóneme usted si el término le parece un poco desagradable. Créame, estas designaciones son mucho más desagradables y peores, y los adjetivos que quisiera utilizar son menos decorosos. ¿De esto se trata la transición? No, gracias. Trabajadores rechazan la represión vivida el día de ayer durante las protestas, pero no se va a quedar ahí la cosa. La nueva convocatoria es para la Embajada de los Estados Unidos, para hablar con los jefazos y también para dejarles saber que los empleados se alzaron y que cuando el gato no está en casa, las ratas hacen fiesta. Periodistas fueron golpeados, hubo detenidos, personas de la tercera edad tratados como animales salvajes por los animales salvajes de siempre. Mientras que la nefasta interiana dejaba todo en manos del sanguinario Diosdado Cabello. Y esa convocatoria será para el próximo jueves, la convocatoria a la Embajada de los Estados Unidos. Pero pilas allí con los infiltrados. Esperemos que hayamos aprendido algo de las prácticas del régimen en el pasado. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas, muy movidas además. Augusto Navarro en este espacio, tu espacio, que se llama Político. Y recuerda, marca like de una vez, comenzandito el video, que se sienta nuestra indignación y las ganas de acabar con esta pesadilla de una buena vez por todas. Comenzamos. Dirigentes sindicales, estudiantes, trabajadores, el pueblo, el ciudadano en Venezuela rechazó este jueves la presión y la represión que impidió que terminara la protesta por el aumento salarial en Caracas, a la par que consideraron un irrespeto que la contrabandista esta de la Delcy Rodríguez adjetive a las pensiones, a los pensionados, como carga. José Patínez, líder de la Coalición Sindical Nacional, denunció que la policía golpeó a manifestantes, a periodistas, a personas de la tercera edad para así impedir el avance de la marcha hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. ¿Fue así? Por lo que pidió atención de los organismos internacionales y también de la encargada de negocios de los Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu. Ante la ONU, ante los organismos internacionales, ante la encargada de negocios, Laura Dogu, tome usted cartas en el asunto y díganos, ¿es esta la transición de la cual habla Donald Trump? ¿De esto se trata la transición? Cuestionaba el dirigente sindical. A la par que todos desde las redes sociales sentíamos exactamente esto. Que el mundo vea lo que hacen, que no van a cambiar nunca, no van a cambiar nunca. El mundo vea que vinimos todos los trabajadores, los estudiantes, a apoyar por un salario digno y que el mundo vea y que Laura vea cómo la dictadura de Delcy Rodríguez reprime a la gente. Anónimo, un estudiante, un joven venezolano que lucha, que quiere un cambio, que quiere formar una familia aquí, que no quiero irme de mi país, que quiero que mi familia regrese. Eso, un joven venezolano, ese es mi nombre, que lucha por Venezuela. El régimen ayer se equivocó 2 veces, pero antes de contarles cómo se equivocó o por qué, te voy a dejar la primera pista. Marshall Billingsley lo dijo muy claro en un post de X. Hoy se ha dado un gran paso hacia atrás. Las fuerzas represivas del Cártel de los Soles atacaron a una marcha pacífica de trabajadores. Además, cerca de 485 presos políticos siguen recluidos en cárceles y en centros de tortura y están siendo torturados, agregaría yo, y ya vamos a hablar de eso. Pero eso fue una alarma que se prendió en Washington. Billingsley
es escuchado y mucho más que eso, es tomado en cuenta. Sin embargo, Pedro Mario Burelli lo complementó de una mejor manera imposible, cuando, citando al propio Marshall Billingsley, soltó lo siguiente: Marshall, tu indignación está justificada. Lo que está ocurriendo en Caracas es indefendible. Pero esto no es una deriva ni tampoco un accidente, es política de los Estados Unidos. Lo que estamos presenciando no sucede a pesar de Washington, sucede porque Washington lo permite, lo estructura e incluso lo racionaliza. Los mismos funcionarios que alardean de dirigir Venezuela son quienes toleran el regreso de Delcy Rodríguez, una figura con nula legitimidad democrática sostenida por la misma maquinaria de represión que devastó a todo el país. Por si fuera poco, las licencias de la OFAC se emiten en nombre de la estabilidad, pero su lógica es el acceso y el lucro, no la democracia. El lenguaje es la política, pero la sustancia es la acomodación. Más de 90 días después de la salida de Maduro, más de 500 presos políticos permanecen encarcelados. Ese no es un detalle trivial, es la prueba irrefutable. Sea lo que sea que se haya negociado, no fue justicia y ciertamente no fue una ruptura limpia con el pasado. Ahora se nos pide que aceptemos que figuras como el general Gustavo González López, asociado desde hace mucho tiempo con torturas y con abusos sistémicos, puedan ser reconvertidas en socios porque alguien en Washington cree que pueden ser controladas. Eso no es realismo. Es autoengaño disfrazado de una estrategia brillante. Esta es la condición fundamental. Estados Unidos afirma estar gestionando una transición al tiempo que elogia y que empodera precisamente a los actores que hicieron posible o imposible una transición real durante años. Llámalo estabilidad si quieres. Pero si las cárceles siguen llenas, la amnistía es una farsa. Las mismas redes conservan el poder y persisten los mismos métodos. Entonces, nada fundamentalmente ha cambiado. Eso no conduce a una transición, es simplemente un reacomodo amoral. Pero no se bajonee usted cuando escucha esto, que lleva mucho de verdad. Piense que estamos solamente a 3 bombazos o 3 dronazos, si lo quieren hacer más limpio, de alinearle los chakras a los terroristas de Estado. Y yo lamento mucho tener que decir de manera abierta esto nuevamente, pero van a tener que terminar el trabajo que comenzaron el 3 de enero. Porque como lo hemos dicho en los directos, el polvo de metáforas, o sea, los efectos de los 47 bombazos que les metieron, se les está pasando. Y andan de alzaditos, desde los mediocres que hacen propaganda en redes pro dictadura hasta los cabecillas de la banda delincuencial. Esta gente no aprende, no va a aprender. Esto es con collar de descarga mínimo, o la cosa se va a poner peor. Insisto, es el cuento del escorpión y el sapo. Es la naturaleza del escorpión hacer lo que hace, clavar la ponzoña. Sí, se llevaron a un criminal el 3 de enero, pero dejaron a la banda intacta. Lamentablemente, el chavismo necesita de una pistola apuntando a la cabeza para que pueda avanzar hacia la transición. Metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque cuando le quitas la presión, vuelven a lo que saben hacer: reprimir, perseguir, torturar, desaparecer y ejercer terrorismo de Estado. Lo mismo que pasó con los marchantes, también lo hicieron con los periodistas, porque saben que es difícil que estos enajenados entiendan que marchar es un derecho de todos, que disentir también es un derecho y tienes la libertad de hacerlo, que la libertad de expresión no es una moneda de cambio ni un privilegio y que los periodistas deben ejercer su profesión libremente. El equipo periodístico y reporteril de BPI fue agredido el día de ayer en la protesta cuando daba cobertura a la marcha convocada por estos trabajadores el jueves en Caracas.
Pero estamos claros que lamentablemente no fue el único caso. También la periodista corresponsal de El Tiempo de Colombia en Venezuela denuncia que un policía del régimen intentó robarle el celular durante la cobertura de la Marcha de los Trabajadores, que por cierto, robaron bastantes teléfonos, cabe destacar. Policía. Estoy en vivo. Por su lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el día de ayer que al menos 10 periodistas fueron agredidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. El relevo de la Guardia Nacional, cuando cubrían la protesta de los trabajadores que vieron frustrada su marcha al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, porque allí solo tienen permiso unos 3 pelagatos para llegar. Durante la cobertura de la marcha, de este 9 de abril de ayer, al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, señalaba el gremio de los periodistas en una publicación de X. Señores chavistas, informar no es delito. Sé que nunca lo van a entender, no tienen cómo. El problema para ustedes es que son delincuentes y entonces sus delitos quedan expuestos por los periodistas. Por eso es que atacan a la prensa y por eso es que espacios como este existen, para poder denunciar y para no callarnos nunca. Pero hablemos ahora de la vergüenza de las designaciones de la Asamblea Nacional el día de ayer. Aunque voy a hacerles un inciso antes de entrar en ese tema, porque muy poco hemos hablado quizás nosotros, por error, por omisión o por la vorágine informativa, de que de él sí sacó el nefasto Samuel Moncada, uno de los más allegados y arrastrados a Maduro, que bastante palo llevó en la ONU, hasta hace nada, por defenderlo, y designó a Coromoto Godoy. Bueno, de Guatemala a Guatepeor, o al revés. Pero las designaciones de Larry de Boy como fiscal general de la República y de Egle González para la defensoría del puesto ocurren en un día precisamente marcado por la represión de una marcha de trabajadores en Caracas. Mejor introducción no han podido tener. Y ese fue el segundo error del régimen el día de ayer. Porque Venezuela merece una fiscalía y una defensoría del lado del pueblo y de los derechos humanos, no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez. Los venezolanos, usted, yo, nuestros familiares, amigos, no queremos más impunidad, queremos justicia. Pero saque usted, en un minutico que dura este video, la conclusión de la Egle González es esta. Porque lo del siniestro Larry de Boe lo hemos conversado en diferentes programas en vivo y lo seguiremos conversando, claro que sí. Pero esta es la defensora del puesto. A un presidente, en este caso encargado, en los pasillos de la Universidad Central. Hay que decir que la presidenta encargada es de política de la UCB. Ella tiene una actitud conciliadora, le dice incluso, pero casi le dice, pero es más, ella trata de que el conflicto no escale. O sea, ella trata de hablar, le dice, pero déjame hablar, entiéndeme. Esa expresión que se queda allí, vamos a tomar esa fotografía, luego por supuesto sale capitalizándolo políticamente María Corina Machado. No es que sea un error, es que esa es la realidad. Ella pretende tener un rol de inestabilidad en esta situación. Si yo tuviera al estudiante acá y tuviera a los estudiantes acá, les dijera, perdón, pero ¿cuál era la opción que había? ¿Cuál era la opción que te proponía esa oposición que capitalizó tu actitud un poco hostil con la presidenta encargada? ¿Cuál? Cuéntame. ¿Qué? ¿Una fuerza exterior? ¿Unos militares de otro país? ¿Un quiebre militar? ¿Un golpe? ¿No? Es decir, un golpe, además, una imposición de alguien que no tenía nada que ver con el gobierno, quitan a todo el gobierno. Dime cuál era. Porque yo quiero que me digas cuál era la opción democrática que te permitiera gobernar la ingobernabilidad que ellos iban a crear.
el mismo nivel de análisis de una Indira Urbaneja. O sea, no hay nivel de análisis alguno. La misma inclinación a ponerse de rodillas ante el régimen. Egle González, la nueva defensora del puesto de la dictadura en Venezuela, ex consultora jurídica de CNE, ¿sí? El CNE del régimen. Presencia todo el tiempo en medios oficialistas. Ayer se sacaba una fotico con Indira Urbaneja en La Iguana, en esa posilga, donde además en estos medios asegura que Maduro podía ganar una elección sin fraude, entre otras tantas locuras que ha dicho. Es la que dice que la oposición es extremista y traidora, defensora del diálogo, pero bajo las reglas del régimen. Y además, enemiga de María Corina Machado. Esa es la defensora del pueblo. Y aunque no es una militante inscrita en ningún partido, su posición política está más que definida, usted se dio cuenta en un minuto. Y lo que hace más vergonzoso es que fuera propuesta como defensor del pueblo por David Uzcategui, de las filas de la opoficción. Así es como están buscando no repetir los errores del pasado. Qué bonito, ¿verdad? Mientras tanto, la situación en el rodeo único sigue siendo crítica. Siguen pasando cosas, se siguen escuchando gritos desde adentro de la cárcel y los familiares de los presos políticos están desesperados, algunos en pleno llanto. Esto es lo que está pasando. Estábamos arriba esperando información al respecto porque como familiares pues acordamos permanecer vigilantes ahí arriba para escuchar por todo lo que allí se está viviendo. Y una de las cosas que manifestaron ahorita es que estaban torturando a dos compañeros, uno de apellido Chávez y otro de apellido Salazar, y que habían sacado a mi hermano a enfermería con una crisis. Entiendo que es por lo que ha sucedido, por todo el tema. Perdón, pero... Tranquila. Ok, vamos a recapitular un poco. Ustedes estaban en la colina donde intentan comunicarse con los presos políticos que se encuentran en este lugar. Han habido denuncias de torturas en las últimas horas. Sí, ellos empezaron a hacer un llamado para denunciar que ahorita está el encargado de las audiencias telemáticas en este lugar, un teniente de la Guardia Nacional de apellido Terán, que los estaba amenazando con armas de fuego, que estaban torturando específicamente a dos personas y que estaban sacando a mi hermano hacia al área de enfermería por una crisis que tuvo. ¿Especificaron de alguna manera de qué se trató esta crisis? ¿Cómo se encuentra? Sabemos que es difícil. En la tarde, cuando nosotros hablamos, les pedimos información. Ellos manifestaron que uno de los que estaba afectado era mi hermano porque los habían golpeado contundentemente y que estaban con muchísima dificultad respiratoria. Y es que de hecho, la denuncia de Juan Pablo Guanipa es muy dura. Es gravísimo lo que está pasando allá adentro, que además se complementa con la de Primero Justicia. Fíjese usted. Actualmente me encuentro en el rodeo 1. Subí a la colina a gritarle a mi esposo. Me grita que lo están torturando a todos los colombianos. El propio director lo está amenazando con una pistola. Le están pegando sus partes. Casi no pueden gritar. Todos están heridos. Por favor, le hago un llamado a la embajada colombiana, al presidente Petro, que por 5 minutos pongan en mi cara el rostro de su madre o de sus hijos para ver si en 5 minutos puede condolerse con el dolor que estamos sintiendo. Sus esposas, sus madres, sus hijos, por favor, necesitamos ayuda. Estoy sola, soy la única familiar de los colombianos que se encuentran en Venezuela. Todos los familiares de nosotros colombianos están en Colombia. Por favor, le hago un llamado también a la presidenta Elsie Rodríguez, que por favor nos ayude, que al menos nos dé la oportunidad de que lo deporte, para que supuestamente todos los cargos que le imputan sean juzgados por un tribunal colombiano. Por favor, ya no aguantamos más, tanto ellos como las familias afuera, estamos igual, no dormimos. Mi esposo tiene 1 año y 4 meses y ha sido de verdad una tortura para él adentro y para nosotros acá afuera. Su madre
El mayor ahorita se encuentra mal con la atención. Tuve que dejar mi bebé de un año y 3 meses para poder venir a atenderlo. Llamado de mi esposo para poder hacer algo, por favor. De verdad, pónganse una mano en el corazón por un minuto, por un momento. Es alarmante lo que está pasando en el Rodeo 1. Hace 2 días, varios presos políticos iniciaron una protesta pacífica exigiendo condiciones decentes dentro de ese centro de tortura. Hoy recibimos reportes creíbles de que las fuerzas del terror del régimen están reprimiendo esa protesta. Les están lanzando gas lacrimógeno y hay graves denuncias de heridos dentro de ese centro de tortura. Esos que dijeron que iban a eliminar, ¿verdad? Bueno. Delcy Rodríguez, la vida de los presos políticos en el Rodeo 1 está en tus manos, decía Guanipa. Ordénale a tu gente que detengan inmediatamente la brutal represión. Ya basta de tanta barbarie. Paren la represión y liberen a todos los presos políticos. Que viva Venezuela libre, cerraba el post de Juan Pablo Guanipa. De hecho, es que se habla de algo más fuerte de lo que denunció Guanipa como tal, que no hemos podido confirmar durante la noche de ayer, pero que la cuenta de Primero Justicia denuncia. Urgente. Presos políticos del Rodeo 1 gritan auxilio y denuncian el fallecimiento de un extranjero. ¡Wow! Estos señalan que Josnar Baduel y otros detenidos se desmayaron debido a la mala alimentación, mala hidratación y malos tratos dentro del centro de reclusión. Una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida. Exigimos que se aclare esta situación, se respeten los derechos humanos y se liberen de forma inmediata, plena e incondicional a todos los presos políticos, civiles y militares. Y no olvidemos que no liberarlos, que someterlos al embudo de la ley escuálida de amnistía, es una decisión de Delcy Rodríguez y de su interinato, de nadie más. Pero los dirigentes sindicales no se van a quedar con esta, y los de las organizaciones gremiales tampoco, y planean hacer una concentración el próximo jueves para llamar la atención de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas y poder entregar una carta con copia al presidente de los Estados Unidos, sí, al mismísimo Donald Trump, en la que expondrán cómo viven la crisis económica en Venezuela. No vamos a protestar, vamos a concentrarnos para que sea recibida una comisión, una carta que le vamos a entregar a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dobu, afirmó el día de ayer el dirigente sindical José Patines, tras la propuesta para exigir aumento salarial que culminó, como ya usted vio, como ya usted sabe, con la represión de la policía en la capital de Venezuela. Según indicó el dirigente sindical, la concentración está prevista para el próximo jueves 16 de abril en Las Mercedes, en la zona sureste de la capital de nuestro país. Bastante cerca, por cierto, para quien no es de Caracas, de la ubicación de la embajada americana. La misiva, señaló, se entregará también con copia al presidente Donald Trump y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para que se tomen en cuenta a los ciudadanos de a pie, a los que realmente están sufriendo la crisis. Los trabajadores marcharon el día de ayer para pedir aumentos salariales, para pedir el cese de la persecución contra los dirigentes sindicales. Pero la manifestación en Caracas fue bloqueada y reprimida por la policía, como usted vio en múltiples imágenes, antes de llegar al Palacio Presidencial de Miraflores, el destino original de la protesta, donde Delcy no estaba porque anda de viaje con 3 aviones. Pero por su parte, los seguidores del chavismo, los 3 pelagatos, los que creen y los que obligan, los seguidores del criminal de Diosdado Cabello, sí marcharon y sí pudieron llegar a la sede del Ejecutivo, en una movilización que Diosdado se inventó por la paz y para conmemorar, el 20º aniversario de la legislación sobre los consejos comunales. Pero ayer el régimen se equivocó 2 veces y las implicaciones podrían ser hasta buenas. Pero eso te lo voy a desglosar en el directo de esta tarde, si la tecnología y el cosmos nos los permite. Si no, se los prometo para el próximo programa, para el de mañana. Sin embargo, sobre las promesas falsas de Delcy y el detalle de cada una de las promesas, sobre el fallo del juez Alvin Hellerstein
a la Fiscalía o a favor de la Fiscalía de los Estados Unidos, o sea, no buenas noticias para el convito de Maduro. Sobre el problema con la ley de minas y la extraña tregua en el Medio Oriente, hablamos en el video de ayer y te lo recomiendo. Puedes verlo entrando aquí. Como les dije, si logro salir en directo esta tarde, les estaré avisando por mis redes sociales y por supuesto las del programa, para que me acompañen. Y si no, les explicaré los 2 errores que cometió el régimen el día de ayer en el programa de mañana. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.